Ok. Bueno, hola a todos, bienvenidos de nuevo. El seminario de hoy, de este viernes, va a estar dado por Ramiro Cayuso. Él es un licenciado de la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, donde hizo su tesis de licenciatura con Oscar Reula. Y ha hecho su maestría y está ahora cursando el doctorado en el Instituto Perimeter de Física Teórica en Canadá, asociado con la Universidad de Waterloo. Su supervisor para su doctorado es Luis Leonard, si recuerdo bien. Y bueno, y nos va a contar hoy un poco sobre las extensiones a relatividad general en el régimen no lineal. Así que bueno, ahora te dejo, Rami. Ok, gracias, Julia. Bueno, primero quería agradecerles a los organizadores del seminario por invitarme a dar esta charlita. Que nada, es refrescante poder dar una charla en español y con estudiantes, rodeado de estudiantes, como para... está bueno, así que gracias. Y bueno, como dijo Julia, quiero hablar un poquito de cuando uno está intentando trabajar con teorías modificadas de gravedad en el régimen no lineal, qué tipo de problemas pueden llegar a aparecer y qué tipo de propuestas tenemos para tratar de solucionar eso. Entonces, primero les quiero dar un pequeño resumencito de qué va a ser la charla y en las distintas secciones. Al principio quiero hablar un poquito de por qué estamos hablando de modificar relatividad general, por qué extensiones y en principio qué es lo que uno quiere de estas teorías como para poder utilizarlas en física. Luego lo que quiero introducir es un poquito cómo es que uno usaría la teoría efectiva de campos para construir una teoría de gravedad modificada y ahí por lo menos resaltar inmediatamente cuáles son los problemas o las dificultades que pueden aparecer con las ecuaciones que nos dan estas teorías a la hora de tener que tratar con simulaciones numéricas. En la tercera parte voy a mostrar ejemplitos muy simples que tienen el tipo de patologías que pueden llegar a tener estas teorías modificadas y mostrar cómo eso nos puede arruinar el sistema de ecuaciones y cómo también podemos encontrar pequeñas soluciones para modificar el sistema y de hecho recuperar un poco de control sobre lo que está pasando. Y al final nomás voy a mostrar un par de plots de una aplicación que hicimos de este tipo de técnicas a una teoría construida con gravedad modificada y que hicimos un par de simulaciones numéricas para ver los resultados y cómo funcionó este procedimiento. Entonces, primero, ¿por qué hablamos, muchas veces se habla de gravedad modificada y se plantea el hecho de que relatividad general no es la teoría superior o la teoría que explica todos los fenómenos gravitatorios? Y tenemos como dos frentes distintos, uno que podemos hablar en escalas pequeñas, que está más relacionado con física teórica y con argumentos teóricos, que por ejemplo, sabemos que relatividad general no es compatible con teoría cuántica de campos. Por ejemplo, si la teoría no es renormalizable y eso no es compatible en ese frente, o con mecánica cuántica, no sabemos cómo describir, no sabemos cómo se hablan las dos teorías a la hora en que las dos teorías son importantes, digamos, que los efectos cuánticos son importantes y los efectos gravitatorios son importantes. No sabemos cómo funcionan las cosas ahí. Y además, bueno, tenemos el simple hecho de que, sacando la palabra cuántica del juego, de que relatividad general predice su propia destrucción en el término de que pierde predictibilidad cuando tenemos singularidades, que sabemos que aparecen. Perdón, porque capaz rebobina así 30 segundos. Bueno, no, esto es la introducción y esta es la primera slide, donde digo básicamente los dos problemas. Tenemos problemas acá en las escalas pequeñas y problemas teóricos, donde mencioné teoría cuántica de campos, mecánica cuántica, y después, bueno, la teoría sabemos que relatividad predice singularidades que no perdemos predictibilidad y la teoría se nos rompe ahí, o sea que ahí tenemos un problema. Y desde el punto de vista capaz de las escalas más grandes y que capaz podemos usar evidencia experimental, hay cierta gente que tiene el punto de vista de decir, no, bueno, tal vez gravedad modificada es una forma de explicar cosas como energía oscura o materia oscura. Eso obviamente no es una visión popular, no es una visión que todo el mundo tenga, pero cierta gente escribe teorías tratando de explicar el tipo de fenómenos que la energía oscura y la materia oscura muestran. Entonces la gente escribe teorías, ¿bien? Hay un zoológico de teorías dando vueltas, y de alguna forma hay que testearlas estas teorías en distintos regímenes para ver si son válidas y para ver si sus predicciones se corresponden con lo que es nuestro universo, ¿verdad? Entonces, el problema surge cuando uno está tratando de sacar predicciones en regímenes donde el campo gravitatorio es muy fuerte o el sistema es muy dinámico, donde necesitamos relatividad numérica para poder tener predicciones. Y el problema es que la mayoría de las teorías modificadas
no están bien definidas, tal vez matemáticamente, como para poder ser adecuadas para hacer simulaciones numéricas. Y ahí uno entra en problemas. Un ejemplo es, por ejemplo, cuando uno quiere obtener los waveforms de ondas gravitacionales, una colisión de agujeros negros, uno necesita usar relatividad numérica, y en principio no se sabe muy bien si se puede hacer eso bien con simulaciones numéricas, y ese es a lo que uno apunta, porque creemos que en el futuro, cuando los interferómetros sean todavía más precisos, si hay una desviación de relatividad general que podamos observar, ese puede ser uno de los primeros lugares donde lo veamos. ¿Te paso una pregunta desde la ignorancia total? Sí, por supuesto. Sí, o decir que no se pueden hacer simulaciones de colisiones Sí. de agujeros negros de las ondas gravitatorias. ¿No es Sí. lo que hicieron con LIGO eso? Hicieron simulaciones y ven que los resultados machean lo que hacen lo que predicen las simulaciones. No hay una forma de testear. No, Sí. exactamente. O sea, a ver, la gente puede hacer simulaciones con relatividad general, puedes hacer simulaciones de agujeros negros y tenés tu template. En la data de LIGO y Virgo y también ahora Cagra, lo que uno hace es buscar en el ruido que se ve de la señal que tenés, desenterrás con una cosa que se llama match filtering, que es básicamente machear la señal con un template que vos das, que es como una waveform que vos tenés, y en la señal buscás a ver si tenés una detección primero y después inferís los parámetros desde ahí. Pero uno necesita tener los templates de las teorías modificadas para poder decir, ah, bueno, mirá, esto también es compatible con gravedad modificada bajo estos parámetros o bajo estas circunstancias y con este grado de exactitud, ¿bien? Pero no sé, hasta ahora no estamos seguros si estamos pudiendo hacer estas simulaciones bien de teorías de gravedad modificada. Hay muy pocos ejemplos y si están bien hechos o no, todavía está medio, es una pregunta bastante abierta. ¿Bien? Ok. Sí, perfecto, me estaba confundiendo o sea, sí se puede hacer con relatividad, con lo que no se sabe con esta que estás trabajando vos. En general, con teorías modificadas no está muy claro Claro. qué es lo que está sucediendo. ¿Bien? Hay gente que ha hecho simulaciones, pero hay que ver todavía. Bueno, y como ejemplos de algunas teorías que presentan este tipo de problemas, que digo, estas patologías matemáticas, desde el punto de vista de ecuaciones diferenciales, son, por ejemplo, tenemos, por un lado, las teorías de Jordansky, que son teorías que básicamente son las teorías más generales que uno puede escribir, donde los grados de libertad son la métrica, y un campo escalar extra que uno agrega, donde las ecuaciones de campo que salen cuando uno varía la acción son de segundo orden en tiempo y espacio, ¿bien? Pero el problema que tiene este tipo de sistemas es que se ha mostrado en varias simulaciones, varios ejemplos, que las ecuaciones pueden cambiar de carácter. Uno pasa a ecuaciones que son hiperbólicas, puedes tener un momento, una transición, si los campos son muy fuertes, te puede pasar a ser una ecuación elíptica, ¿bien? Y entonces ahí se te rompe el problema de valores iniciales y no hay forma de que vayas a solucionar eso con la computadora. La simulación te va a reventar y fuiste, no puedes hacer nada más. Entonces ahí es un frente que hay problemas, y hay gente que estuvo investigando y ha detectado esas cosas, y bueno, lo que se hace en cierto principio es decir, bueno, dados ciertos datos iniciales, uno puede evolucionar y uno recupera luego un espacio-tiempo donde no pasó nada, las ecuaciones siguen siendo hiperbólicas, pero es dependiente de dato inicial. Y bueno, y después en otro frente tenemos lo que se llaman teorías de orden alto, que son teorías donde se deja de lado ahora que queremos tener ecuaciones de evolución o ecuaciones de campo que sean de segundo orden en tiempo, ¿bien? Entonces uno tiene mucha más libertad para crear acciones y crear lagrangianos que te den alguna teoría de gravedad. Pero bueno, eso viene con un costo, y el costo es tener que, de hecho, lidiar con las derivadas espaciales y temporales altas que pueden llegar a aparecer en las ecuaciones de evolución. Y las teorías de orden alto generalmente, o sea, varios ejemplos pueden ser una teoría que uno arma como una teoría efectiva de campo, o inclusive hay un ejemplo que se llama Dynamical Chern-Simons, que tiene ecuaciones de campo que son derivadas de orden alto. Entonces, bueno, uno quiere, en principio, como tiene esta libertad, uno dejó de lado el precepto de que quiere ecuaciones de segundo orden, uno dice, bueno, ahora, ¿cómo trabajamos con estas teorías que se comportan mal? Bueno, tenemos que arreglarlas de alguna forma. Antes de pasar a ese lado, quiero presentar más o menos cómo es que uno armaría una teoría basada en una teoría efectiva de campos, y medio mostrar cuáles son esas dificultades. Entonces, el espíritu de la teoría efectiva de campos es saber que si uno quiere escribir la física a una dada escala, por ejemplo, de energía o de distancia, no necesita conocer la teoría completamente, por ejemplo, en energías más altas. Uno
que basta, si se mantiene en un régimen de energías donde uno no necesita la teoría completa, uno puede trabajar en ese régimen. Entonces uno básicamente parametriza lo que no sabe, escribiendo en Lagrangiano la acción más general que uno pueda, que satisfaga ciertas características, condiciones o simetrías que uno quiere que la teoría tenga. Entonces, por ejemplo, si uno quiere hacer esto con gravedad, uno puede empezar a decir, bueno, yo quiero una teoría que en vacío tenga localidad, respete localidad, causalidad y unitariedad. ¿Bien? Y esas cosas se pueden chequear, a veces hay que hacer cálculos de scattering de gravitones, cosas medio raras, pero no importa. Entonces, yo les quiero mostrar que cierta gente dijo que si uno quiere una teoría efectiva de gravedad en vacío, estos van a ser los primeros términos relevantes, donde, bueno, los puntos acá dicen que, bueno, hay términos más grandes que van a estar saturados por escalas, por potencias de esta escala más grandes. Entonces, podemos ver que tenemos inicialmente el término de Einstein-Hilbert en la acción, y después inmediatamente pasamos a términos de orden cúbico en tensores de Riemann, ¿bien? Y después tenemos, por ejemplo, términos de orden cuártico. Estos tienen 6 derivadas, estos tienen 8 derivadas. Perdón, son operadores de dimensión 6, operaciones de dimensión 8. Y ustedes me podrían preguntar, pero pará, ¿dónde están todos los escalares que uno puede armar con escalares de Ricci o escalares de Riemann? Y ahí yo te puedo decir, bueno, acá es donde vamos a usar el término, una de las cosas que se hacen en teoría efectiva de campos, que es puedes usar tus ecuaciones de campo para reescribir cosas en tu acción, y podemos hacer lo siguiente. En relatividad general, nosotros sabemos que en vacío, las ecuaciones de estas son equivalentes a decirte que el tensor de Ricci es igual a 0, y por consiguiente el escalar de Ricci es igual a 0, ¿bien? Entonces, si vos después te imaginas eso en gravedad modificada, eso te estaría diciendo que el tensor de Ricci es igual a 0 más algo que va como epsilon, donde epsilon podría ser uno de estos parámetros de la expansión, ¿bien? Entonces, si uno toma eso, uno puede decir, bueno, el tensor de Ricci es 0 más orden epsilon. Y cuando uno va y reemplaza en la definición que uno tendría con términos epsilon y, por ejemplo, Ricci al cuadrado o cosas así, ese término pasaría a ser orden epsilon cuadrado, y uno lo puede sacar de encima si uno se mantiene a orden epsilon. Entonces todos esos términos uno se los puede sacar de encima, y por ejemplo, bueno, después hay otro término que te podés sacar de encima, que vendría a ser un término con Riemann al cuadrado, o sea, un Riemann contraído con otro Riemann, pero entonces nosotros sabemos que en 4 dimensiones hay un término que se llama el término de Gauss-Bonnet, que es un término topológico, y ese término básicamente uno lo puede construir con un Riemann al cuadrado, más un Ricci al cuadrado, más otro Ricci al cuadrado, pero Ricci escalar. Y como eso ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Qué? Sí. ¿Te puedo hacer una pregunta? Estas o sea, lo que yo entiendo es que es como que les pones correcciones a las ecuaciones de Einstein. Sí. ¿O no? En algún punto. Y lo que se espera es que estas correcciones solucionen qué problemas de la ecuación. En particular, lo que uno puede ver desde el punto de vista de teoría efectiva de campos es que uno, cuando está jugando el juego de potencias, por ejemplo, de la expansión, si uno intenta renormalizar, por ejemplo, uno de estos términos, los counter terms que te aparecen para ese tipo de cosas te caen en un orden posterior, ¿bien? Entonces uno los puede ignorar, entonces no te pasa esto que no puedes renormalizar porque te aparecen infinitos counter terms cada vez que los quieres arreglar. Por ejemplo, eso es una ventaja que aparecen. Pero en principio es también de una forma agnóstica, decir, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer si intento extender relatividad general con los grados de libertad que conozco, que son la métrica? Bueno, escribite una acción, variala, fíjate las ecuaciones de campo. Es agnóstico. Después, ¿qué parámetros uno va a tener acá? Todo eso se tiene que fijar con experimentos. ¿Bien? Pero desde el punto de vista teórico podría decir, bueno, una teoría escrita así es renormalizable desde el punto de vista de teoría efectiva de campos. ¿Bien? Sí, bueno. Sí. Okay. Buenísimo. Sigo. Entonces, bueno, efectivamente uno puede ver que la acción que uno va a tener en vacío se va a ver más o menos así. Entonces yo les quiero mostrar ahora, por ejemplo, nomás para ver cómo se verían algunos de estos términos, si tomamos la acción solamente que tenga el término, el de Einstein-Hilbert, y por ejemplo el término que tiene el escalar de Kretschmann al cuadrado. Y las ecuaciones de campo que a uno le aparece son cosas así, que a simple vista uno que vio relatividad general me va a decir eso es horrible, es espantoso, y la verdad es que lo es. Después yo te puedo decir, no, bueno, está bien, jugando el mismo juego de las escalas,
Yo, por ejemplo, estos términos que van como Ricci, yo te los puedo mandar a cosas que van como lambda, como nabla a la 12, entonces esos términos los ignoro. Entonces, en principio, uno puede simplificar este paso. Pero aún así, uno la ve y uno, de inmediato, si estás pensando en PDDs, decís, no, bueno, esto es un problema, porque tenemos derivadas cuartas y terceras de la métrica con respecto a las variables de espacio-tiempo, tanto espaciales como temporales, si uno fuese a hacer una descomposición, y en particular todos estos términos, cada uno de estos términos son productos de 8, o sea, 8 factores de derivadas, ¿bien? Entonces eso, desde el punto de vista de PD, es peligroso y es muy fácil que eso te arruine la hiperbolicidad y que te haga que el sistema no sea bien puesto para simulaciones numéricas. Y otra cosita rápida que se puede ver es que inmediatamente, si uno hace una descomposición 3+1, que es descomponer el espacio en superficies tipo espacial, y para uno determina un dato inicial ahí y evoluciona para arriba, uno puede ver que las derivadas, aparecen derivadas temporales cuartas. Y eso en general, y es bastante universal, que si uno tiene ese tipo de cosas, van a aparecerte soluciones que son inestables, y bueno, eso está cubierto por el teorema de Ostrogradski, que voy a mencionar un poquito más adelante con un ejemplo. Entonces ahí ya de lleno ves que hay muchos problemas con este tipo de cosas si las querés implementar. Si querés agarrar esto y hacer lo que harías en relatividad general por una computadora y evolucionarlo, no va a funcionar. La simulación te va a reventar de seguro. Entonces, tenemos que intentar hacer algo. Entonces, antes de pasar a ver cómo hacer ese tipo de cosas, a mí me gusta ver este cuadrito que viene en un paper que alguien que está en la audiencia escribió. Y me gusta verlo porque me ayuda a ordenar mis ideas, por lo menos. Bueno, en algún lado, algún día, alguien muy inteligente va a poder escribir tal vez una teoría que describa gravedad completamente. Bien, es una teoría completa. Es una teoría que para nosotros es desconocida, pero es bella, tiene todas las propiedades que nos gustaría que tenga. Pero nosotros no tenemos acceso a esa teoría. Tal vez a lo sumo tenemos acceso a una teoría truncada, a algo que absorbe ciertas cualidades de esa teoría, de nuestros modelos, pero no tenemos la teoría completa, está truncada. Y esta teoría, al ser un modelo incompleto, es fea, está completa y tiene estas patologías matemáticas que no nos dejan explotar nuestro poder predictivo, ¿bien? Entonces tenemos que hacer algo, tenemos que intentar arreglar esta teoría mediante algún truco, algún método, ¿bien? Entonces la pregunta que después existe es, bueno, imagínate que vos partís de este sistema feo, lo convertís en un sistema lindo, y este sistema es bien comportado, te da soluciones y te da predictibilidad. La pregunta es ahora, ¿podemos hablar un poco de si hay una cierta conexión entre esta teoría arreglada y lo que uno está tratando de describir? O sea, la teoría de verdad, por lo menos en el régimen de aplicabilidad, donde tu teoría truncada se supone que funcionaba. ¿Bien? Y la pregunta es, bueno, ¿eso uno lo puede hacer? Y la respuesta va a ser, bueno, depende de cómo sea tu sistema y depende de cómo intentás arreglarlo. Y que cuando lo estés arreglando no estés arruinando la física en las escalas que te importan. ¿Bien? Porque si de repente yo te cambio las ecuaciones y vos ves que en las escalas donde esto anda bien, te estoy cambiando todo, te estoy cambiando las cosas, ahí primero vas a tener una dependencia en cómo lo estés arreglando, por ejemplo, ciertos parámetros que pongas, y vas a ver que en realidad no es una teoría inventada que te hiciste, no tiene nada que pueda representar la realidad. Entonces hay que tener cuidado cuando vamos a hacer estos trucos y hay que intentar revisar las cosas que hacemos para ver si no estamos arruinando la física en las escalas de interés, por lo menos. Entonces ahora voy a seguir por presentar unos ejemplitos de ecuaciones bien simples que tienen estas patologías que dije, por ejemplo, derivadas temporales altas, o por ejemplo, derivadas espaciales altas también, y ver cómo eso te arruina las soluciones y cómo analíticamente, y cómo uno puede analíticamente de cierta forma arreglarlas para que sean problemas bien puestos. Entonces, como para simplificar las ecuaciones feas esas que les mostré antes, vamos a escribirlas así. Ahora las ecuaciones de gravedad van a ser tensor de Einstein igual a epsilon, que va a ser nuestro 1 sobre lambda a la 6, por ejemplo, y donde en este tensor M1 vamos a encapsular todas las cosas que nos aparecieron en la gravedad modificada. Y donde vamos a poner este más epsilon cuadrado, teniendo en cuenta presente que hay términos que estamos tirando, ¿bien? Entonces luego cuando uno hace una descomposición 3+1, las ecuaciones de evolución que a uno le van a aparecer van a tener esta pinta más o menos. Derivadas segundas de alguna componente de la métrica van a ser igual a algunos términos que van a tener derivadas hasta segundas de la métrica espaciales, derivadas primeras espaciotemporales y la métrica en sí. Y después vamos a tener los términos feos, los términos ofensivos, ¿bien? Que van a tener derivadas altas del tiempo, términos no lineales. Y bueno, lo primero que vamos a tratar de atacar es decir, bueno, tenemos derivadas temporales altas, esto
el teorema Orthogradsky te dice que esto se traduce en muchos casos a tener un hamiltoniano que no tiene cuota inferior, que en inglés se dice unbounded from below, y eso básicamente te da un pozo de energía infinito para que vos metas energía negativa y saques energía positiva, y eso te va a generar que tengas inestabilidades exponenciales, ¿bien? Y eso no es algo que queremos, no queremos soluciones que exploten. Y como un pequeño ejemplito le voy a mostrar este lagrangiano, una partícula en una dimensión, que es básicamente un oscilador, pero donde le pusimos un término raro, un término con una derivada segunda, ¿bien? Que también, fíjense que tiene un y agnósticamente dejamos este epsilon al cuadrado porque no sabemos qué viene más allá. Si uno escribe las ecuaciones en movimiento, vemos que tenemos básicamente el oscilador más un término que tiene una derivada cuarta del tiempo, ¿bien? Si uno va así de frente y resuelve estas ecuaciones, como tenemos 4 derivadas temporales, necesitamos 4 datos iniciales, entonces vamos a tener 4 soluciones separadas, y donde estos parámetros, estos coeficientes se van a fijar con los datos iniciales. Y lo que podemos ver de entrada es que, por ejemplo, estos dos primeros que tenemos acá, el K más es imaginario, entonces va a estar bien, van a ser soluciones oscilatorias, que es lo que nos esperamos con el oscilador. Pero estos términos de acá, el K menos vemos que es real, y en este caso es positivo, entonces, por ejemplo, este primer término de acá sería un término que explotaría. Y entonces tenemos una solución que explota. Y es una solución que es medio... no queremos que esté ahí. Nosotros queremos tener soluciones buenas y queremos tener 2 soluciones, no queremos tener 4 en general. Pero bueno, este sistema te estaría dando 4, pero vos sabés que hay 2 de esas soluciones que no deberían estar ahí. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer uno en un sistemita tan simple para arreglarlo, ¿bien? O por lo menos para sacarse encima cosas feas. Si vemos la ecuación original, la ecuación de movimiento original, uno nada más pone la derivada segunda en el lado izquierdo, todo lo otro en el lado derecho, y la ve de la siguiente forma. Entonces uno puede tomar 2 derivadas temporales a esta ecuación, entonces tenemos del lado izquierdo una derivada cuarta temporal, y del lado derecho, a orden de epsilon 0, tenemos una derivada segunda temporal, ¿bien? Y de vuelta, en esta ecuación podemos usar la ecuación original para reemplazar x2 puntos, y terminamos con esta ecuación, que x4 puntos, o la cuarta derivada temporal de x, es igual a m a la cuarta multiplicado por x, más términos que van de orden epsilon. Pero esos términos de orden epsilon no nos importan si vamos a reemplazar esta definición de x a la cuarta en la ecuación original, porque ese término epsilon que nos estaba sobrando va a pasar a ser un término de epsilon cuadrado que ya estamos tirando, entonces no nos importa. Si hacemos eso, básicamente la ecuación nos va a quedar así. x2 puntos es igual a este renglón que tenemos acá, donde básicamente lo que hicimos fue cambiar la masa. ¿Bien? Ahora la masa no es más m cuadrado, sino que es 1 menos epsilon m cuadrado times m cuadrado, por m cuadrado. ¿Bien? Entonces cambiamos la masa y la solución de esto es la del oscilador, simplemente. Entonces, las soluciones que obtuvimos son 2 soluciones, son bien comportadas, son oscilantes, pero son distintas al sistema original. Y en particular, si uno se fija qué solución es esta, es la solución que uno obtiene si uno se olvida de estos 2 modos malos que tiene acá. ¿Bien? Entonces, de esa forma, es un procedimiento bastante lindo, y que se ve que también uno, de forma perturbativa, puede hacer este tipo de cosas, de sacarse encima estas soluciones que uno no quiere y que son divergentes. Entonces, bueno, en relatividad modificada podemos pensar ese tipo de cosas, en gravedad modificada podemos pensar ese tipo de cosas. Si partimos de esta expresión que les dije antes de las ecuaciones de evolución, tenemos lo que sabemos que es Einstein, lo que es malo. Pero podemos agarrar y básicamente al usar solo la parte de orden 0 en epsilon de esta ecuación, podemos tomar derivadas temporales y reemplazar las derivadas de orden alto que aparecen en la definición de los términos de la modificación, de los términos ofensivos. Y de esa forma uno puede volver a un sistemita, acá que ahora las derivadas altas que tiene son solo espaciales. Y las derivadas temporales van solo hasta orden 1. Entonces, en principio, uno, si cree que este tipo de procedimiento que hicimos en el otro tipo de sistema funciona para sistemas más complicados, uno se deshizo de las soluciones exponenciales e inestables. Pero bueno, los problemas persisten. Con esto uno no arregla mitad del problema, pero seguís teniendo otros problemas y capaz están agravados ahora. Seguimos teniendo las derivadas espaciales muy altas y seguimos teniendo flujos, seguimos teniendo términos que tienen productos de derivadas, ¿bien? Y eso se dice que te arruina la parte principal del sistema, y en particular eso te puede generar shocks, que perdés la unicidad, y las derivadas espaciales altas pueden hacer que tengas flujo de energía al UV. Si vos tenés mucha energía yendo al UV, entonces las derivadas altas van a dominar, porque si tenés mucha alta frecuencia, las derivadas altas dominan,
y si tus derivadas altas están dominando, te vas del régimen donde puedes aplicar este tipo de cosas, porque estamos pensando que esto es perturbativo, que no es un cambio muy, muy grande, ¿bien? Entonces, cuando un sistema tiene este tipo de características, se lo llama que es un sistema que es ill-posed o que no es bien puesto. Matemáticamente, lo que esto significa en teoría de ecuaciones, para que un sistema sea bien puesto, tiene que tener una solución, la solución tiene que ser única, y el comportamiento de la solución tiene que cambiar continuamente con el dato inicial. Y eso es algo muy importante desde un punto de vista físico y desde un punto de vista numérico también. Porque significa que si yo doy dato inicial acá y evoluciono, y doy dato inicial arbitrariamente cerca de acá y evoluciono, mi solución no debería estar arbitrariamente lejos de la otra solución. ¿Bien? Porque si no, el mundo sería bastante caótico. Y por lo menos numéricamente no lo podemos hacer porque cuando uno tiene el dato inicial, uno siempre va a tener errores ahí. Entonces, si tenés un error en el dato inicial, si te está yendo a cualquier lado, no te sirve. Entonces, físicamente queremos que los sistemas que estemos usando satisfagan ese tipo de cosas. ¿Y cómo hace uno para ver si un sistema es bien puesto? Bueno, en particular en sistemitas de primer orden, si uno ve que la parte principal del sistema, que es una matriz, es diagonalizable y tiene autovalores reales y tiene un set completo de autovectores, entonces el sistema se dice que es bien puesto y satisface las condiciones de arriba. La parte principal del sistema es básicamente nomás, si uno ve al sistema en forma matricial, uno tiene U, el vector U, que son tus variables, la derivada temporal tiene que ser igual a una matriz, que es la parte principal, aplicada sobre un vector, que son las derivadas de tu campo. Entonces, esa matriz que te ahí se llama la parte principal, y si cumple esas propiedades, se dice que el sistema es bien puesto. O si no, hay otra forma un poco, una forma distinta, pero que es equivalente, que es el método de la energía, donde uno construye una pseudoenergía de tu sistema, y si uno ve si puede poner una cota a la derivada temporal de esa energía de tu sistema, entonces podés ver que tu sistema se comporta de esta forma, ¿bien? Que tiene esa cota, la cota 4, ¿bien? Y son dos cosas que son equivalentes. Entonces les quiero mostrar cómo en un sistemita muy, muy simple, al agregar una derivada de más, podemos arruinar ese tipo de cosas. Por ejemplo, si tenemos este sistemita, que es una ecuación de advección modificada, y le agregamos un término que tiene nomás un UXX, esto nos puede arruinar la vida. Por ejemplo, si calculamos la energía, donde definimos la energía como U al cuadrado, porque tenemos una sola variable, vemos que lo que obtenemos es esto de acá. Y en particular, si epsilon es negativo, esto tiene signo definido y es positivo. Entonces, en primer punto sabemos que la energía va a crecer. Y después, esta derivada de la energía no puede ser acotada por la energía del sistema. No hay forma de acotarlo. Entonces, sabes que estás violando las condiciones para que el sistema sea bien puesto, entonces ya puedes determinar que está mal. O sea que, bueno, que no vas a tener una solución bien puesta para este problema. El problema no es bien puesto. Entonces, acá es donde entramos, y donde entraron Luis y Juan y mi hermano hace un par de años, empezaron a tratar de ver cómo arreglar estos sistemas mediante modificarlos ligeramente. Y lo que hicieron, basados en ideas de cosas que se usaron en hidrodinámica, en fluidos, en teoría de fluidos, es básicamente elevar ciertas de los términos ofensivos en el lado derecho son nuevos grados de libertad ahora, ¿bien? Y los pones ahí adentro, pero la ecuación ad hoc que le vas a dar va a ser una ecuación de forma tal que el pi, que vendría a ser esta variable nueva, se aproxime a lo que es Ux, entonces de forma tal que pi x se aproxime a Uxx, que vendría a ser la ecuación original. Y lo que viene es que si uno hace esto, uno resuelve uno hace este tipo de cosas con los sistemas, uno lo que puede ver en particular es que son bien puestos. En particular, por ejemplo, si uno puede diagonalizar este sistema y uno ve que tenés autovalores reales y un set completo de autovalores, dadas ciertas condiciones en el timescale t, que es un timescale que te determina qué tan fuerte va a ser esta ecuación, qué tan rápido te va a llevar pi a Ux. Y en particular también se puede ver que la energía está acotada por una función de la energía, que eso me olvidé de decir en el slide anterior. Si uno ve que la energía está acotada por una función de la energía, multiplicado por una función que no depende del dato inicial, entonces está bien puesto. Y esto es lo que vimos acá, entonces este sistemita está bien puesto. Lo que además se puede ver, que al hacer esto uno no está modificando la física en el régimen de bajas frecuencias, que es lo que nos interesa a nosotros. Sabemos que el régimen de altas frecuencias, esta teoría no va a ser válida, porque es una expansión en derivadas, entonces cuanto más grande es la frecuencia, más grandes las derivadas, más importantes van a ser estos términos, te vas del régimen perturbativo y expansivo.
perdón. Entonces vieron que este es un buen método para tratar este tipo de sistemas, y este es un ejemplito simple, pero también se ven otro tipo de ejemplos que la norma es hacer este tipo de cosas, y uno se sale con la suya de mantener la física del sistema en bajas frecuencias, pero controla las altas frecuencias, porque mete una disipación efectiva hacia ese sector. Entonces lo que nosotros hicimos, ahora de vuelta diciendo, bueno, funcionan estos sistemas más simples, tal vez funciona también en relatividad general, bueno, en gravedad modificada, quizás hacer más o menos algo parecido. Tomar todos los términos ofensivos que tenemos del lado derecho, elevarlos a una variable dinámica nueva, y a esta variable dinámica nueva darle una ecuación que intente llevar esta variable a los valores que debería tener, ¿bien? Y lo que salió cuando hicimos unas simulaciones numéricas es que esto funcionó. Nos dio un sistema que es bien puesto, que se comporta bien, que tiene una evolución controlada, siempre y cuando estemos haciendo las cosas bien, y entonces, nada, pareciera que este problema funcionó. En particular lo que hicimos fue hacer una simulación en simetría esférica de un espacio-tiempo de un agujero negro más un campo escalar grande en el sentido de que su energía es comparable con la energía del agujero negro, cuestión de que estemos en un caso no lineal, y ver cómo este pulso cae en el agujero negro crece y relaja. Y eso es lo que estudiamos. Y bueno, esto funcionó y es un buen paso como para empezar, para después ir a problemas más complicados, como el del un merger de agujeros negros, que es desde el punto de vista computacional y desde todo punto de vista es mucho más complicado. Entonces este fue un buen comienzo. Y entonces ahora les quiero mostrar un par de gráficos de ciertas cosas que pasaron en lo que vimos. Como les dije, empezamos con un agujero negro, damos dato inicial de agujero negro más campo escalar cae, el agujero negro crece y relaja. Entonces, por ejemplo, una cosa que pudimos ver fue cómo se comporta el área del agujero negro, tanto inicial como final. La curva inferior es para el agujero negro final y la curva superior es para el agujero negro inicial. Básicamente lo que estamos ploteando acá es el área relativa con el área cuando el parámetro, el coupling de la teoría es 0. Entonces estamos comparando el área cuando el coupling no es 0, dividido el área con el coupling es 0. Y lo que vemos en particular es que cuanto más grande el coupling, más grande es el agujero negro, y en particular vimos que si la masa del agujero negro es más chica, que sería el caso de estas rayas de acá arriba, la diferencia relativa es más grande, ¿bien? Y eso tiene sentido, porque agujeros negros más chicos tienen curvatura más grande, ¿bien? Y como vimos, esta expansión de esta teoría en la teoría efectiva de campos está dada por términos que son términos de curvatura. Entonces, cuanto más grandes sean estos términos de curvatura, más relevantes van a ser las modificaciones. Y después lo que hicimos fue comparar con soluciones analíticas que se hicieron para el caso estático del agujero negro en esta teoría, y vemos que hay un buen agreement, un buen acuerdo entre las dos, siempre y cuando nos quedemos en épsilon chicos, porque después claramente uno tiene residuals en lo que hace. Las soluciones analíticas están truncadas a épsilon, pero nosotros tenemos cosas que van como épsilon al cuadrado en nuestras soluciones, pero por ejemplo si ajustamos nuestra solución, se ve que la parte lineal de las soluciones es la misma. Entonces estamos pudiendo recuperar los estados asintóticos, ¿bien? Y en la parte dinámica, acá les voy a mostrar, por ejemplo, cómo evoluciona este área del agujero negro a lo largo del tiempo. Empezamos en un estado que es básicamente un agujero negro estático, después cae el campo escalar, su masa crece y después relaja de vuelta hacia otro estado asintótico. Y además de ver de que, bueno, estas curvas son distintas sobre el momento que el campo escalar está siendo absorbido por el agujero negro, cuando tenemos couplings muy altos se pueden ver cosas como estas, por ejemplo, que el área del agujero negro parecería estar decreciendo. Y eso la verdad que es sorprendente, por lo menos viéndolo desde el punto de vista de relatividad general, uno no espera que el área de un agujero negro decrezca. Pero lo que yo les puedo decir acá es, primero, esto no es relatividad general, y segundo, inclusive si uno se pone los anteojitos de decir, bueno, esto es relatividad general y todas esas modificaciones que vos me pusiste en el lado derecho de la ecuación, si vos los ves como un tensor de energía-momento, vas a ver que ese tensor de energía-momento imaginario que pusiste va a violar las condiciones de energía necesarias para los teoremas de áreas de agujero negro. Entonces, desde ese punto de vista es consistente, pero te hace ver que en teorías modificadas o cosas locas pueden pasar, o si te vas de tu régimen de validez, que puede ser lo que está pasando acá, nos estamos yendo muy alto con epsilon, ya empiezan a pasar cosas raras. De todas formas, si bien en esta imagen se ve solo para el caso verde, en todos los casos ligeramente se ve cómo el área decrece antes de que llegue el campo escalar.
Y por último, lo que quiero mencionar un poquito es que también teniendo un campo escalar en el sistema. Rami, ahí con Epsilon chico también decrece. Sí. Para todo. Se ve muy chiquito, pero sí. Decrece porque es general es general, son dos cosas que son generales. Una es que las condiciones de energía se violan, y después que uno puede ver que la null convergence condition, que es básicamente una condición que uno necesita para poder probar los teoremas de área de agujeros negros, también están violadas en todos los casos, independientemente de epsilon, pero bueno, cuanto más epsilon es, más bruta es esta violación. Entonces, lo último que quiero mostrar es que uno también puede estudiar la dinámica de los campos escalares, long time vendría a ser para tiempos largos, cómo se comportan en este espacio-tiempo, porque claramente estos pulsos de campo escalar no caen directamente al agujero negro y no queda nada. Lo que sufren es un decaimiento oscilatorio amortiguado, que se llaman los quasi-normal modes del campo, y acá podemos ver en esta imagen cómo el campo oscila y al mismo tiempo está siendo amortiguado, y cómo estas curvas dependen de estos parámetros epsilon. En particular, uno puede extraer las frecuencias, que se llaman las quasi-normal frequencies, donde es la parte real, que bueno, si vos definís tu ansatz como E a la I omega R, la parte real te va a dar la parte de oscilación, y la parte imaginaria te va a dar la parte de decaimiento. Entonces, en particular, podemos ver que la parte real decrece con epsilon, por lo cual nuestras oscilaciones van a ser más largas, pero la parte imaginaria que nos da el decaimiento va a ser más grande con epsilon, por lo cual va a estar amortiguado mucho más rápido. Y lo bueno es que un mes antes de publicar este trabajo salió un trabajo analítico donde en esta teoría agarraron, hicieron lo mismo y encontraron estos quasi-normal modes, y la verdad que el agreement, el acuerdo entre lo que nos dio nosotros numéricamente y lo que esta gente sacó analíticamente es bastante bueno. Entonces tenemos confianza de lo que estuvimos haciendo, por lo menos respeta cierto... O sea, ¿encontraron soluciones analíticas para las ecuaciones modificadas que ustedes tenían? Bueno, eso pero esas soluciones están solo para el caso estático, ¿bien? Para el agujero negro, como si fuese el Schwarzschild, pero equivalente en estas teorías, ¿bien? Pero para la parte dinámica no hay nada. Pero sí se puede estudiar los quasi-normal modes en campo escalar, y eso es lo que obtuvieron un resultado muy parecido a nuestro, o nosotros obtuvimos un resultado muy parecido a ellos, con métodos totalmente distintos. Entonces, bueno, eso, nada, está bueno verlo. Y una pregunta, ¿y esperarían ver algo de back reaction? Porque el quasi-normal mode que sacaron analíticamente las otras personas, lo hacen en el fondo fijo del agujero negro estático, ¿no? Claro, claro. Y bueno, eso es lo que nosotros queríamos ver, ¿bien? O sea, generalmente no se ve mucha diferencia en la back reaction. Cuando uno hace numéricamente los quasi-normal modes, te sale casi lo mismo que lo que tenés analíticamente, ¿bien? Y eso es lo que probamos acá. Fíjate que en estos puntitos hay distintas amplitudes. Entonces, cuanto más grande este A es la amplitud del campo. Cuanto más grande es esta amplitud, más back reaction puede uno esperar. Y uno podría esperar que los resultados son distintos, pero todos los puntos caen sobre la misma curva. Entonces vemos que no está apareciendo muchas cosas por la back reaction ahí, o las non-linearities, ¿qué te parece? Okay. Bueno, y eso es todo lo que quería contar. Espero no haber ido muy rápido, creo que capaz fue muy rápido, pero siéntanse libre de preguntarme todo lo que quieran. Si no expliqué algo mal, si fue medio sloppy con mis definiciones matemáticas, también, por favor, díganme. Pero nada, están abiertos a discutir y decirme lo que quieran.